con el pequeño grupo que hay ahí en Nicoya, cosas prácticas para nuestra vida. Hablando de la disciplina. Hablando de la disciplina, cuando uno habla de la disciplina, inmediatamente viene a la mente una cosa, ¿verdad? Siempre viene a la mente. Si uno habla de disciplina, viene a la mente una cosa. ¿Qué cosa es la que llega? Bueno, castigo. Uno siempre piensa en castigo, ¿verdad? Pero disciplina no tiene que ver siempre con castigo, ¿verdad? La disciplina está relacionada en tres aspectos, si se quiere ver así de esa manera. En primer lugar, tenemos la disciplina instructiva, educativa, la disciplina que nos equipa. Esa es una disciplina. La segunda disciplina es la disciplina correctiva. La disciplina nos corrige. Y en tercer lugar tenemos la disciplina como castigo, ¿verdad? Que es la disciplina conocida como la disciplina judicial o punitiva. Así es el término ya en términos legales, disciplina judicial o punitiva. Cuando una persona delinque en la sociedad, normalmente las personas están exigiendo que ese delito no quede impune, que no quede impune, ¿verdad? Pues debe ser castigado, debe ser castigado. Entonces, en el caso de nosotros, la disciplina, pues, tiene esos tres aspectos. Es disciplina educativa, disciplina correctiva y disciplina punitiva. El último recurso en cuanto a la disciplina se llama castigo. No voy a hablar de estos tres aspectos de la disciplina porque he dividido la disciplina en dos partes. Está la disciplina eclesial, que es esto que les estoy hablando, y la disciplina personal. La disciplina personal. Quiero enfocarme en ese aspecto de la disciplina personal. Cada creyente debe tener un aspecto disciplinado en su propia vida personal. Como todas las disciplinas, la disciplina personal demanda en sí un esfuerzo que procura lograr los objetivos propuestos. Es decir, nos proponemos metas en nuestra vida y esa meta siempre tiene como propósito lograrlo, ¿verdad? Lograr la meta, pero para lograr la meta tenemos que ser disciplinados. No hay ningún alcance en nuestra vida sin que seamos disciplinados, ¿verdad? La disciplina es parte integral del logro de las metas en cualquier área de la vida del ser humano, sea en la área espiritual o sea en la área secular, debe haber disciplina personal. Un muchacho que entra a estudiar a una escuela o al colegio y posteriormente a la universidad debe ser disciplinado para poder lograr la profesión que se ha propuesto, ¿verdad? Inicialmente un niño que entra a la preescolar, luego a la escuela, los padres están inculcándole, están influyendo, están trabajando porque tiene que levantarse temprano, bañarse y comer y luego pues ir a dejarle la escuela. Y todo eso es formación de la disciplina de este niño. Y ya por último él ya sabe que tiene que levantarse temprano, bañarse, comer y luego salir corriendo para la escuela, ¿verdad? O tomar el autobús, etcétera, etcétera. Todo requiere una disciplina, poniendo todo empeño, sin vacilaciones, ni retrasos y un determinado dominio que tiene como propósito vencer todos los obstáculos que se interponen entre nosotros y la disciplina personal. La disciplina personal yo la he dividido en tres partes, que no creo que la logremos ver, pero vamos a avanzar lo más que podamos. La disciplina personal la podemos ver en tres partes. Una de ellas es perseverante. Disciplina personal, en primer lugar, es perseverante. En segundo lugar, la disciplina personal es predominante. Y en último, la disciplina personal es determinante. Primero es perseverante, en segundo lugar es predominante y en tercer lugar la disciplina personal es determinante. ¿Verdad? ¿Por qué perseverante? Bueno, la palabra misma nos enseña que debemos perseverar, ¿verdad? Y el dicho normal dice, el que persevera alcanza, ¿verdad? Si no perseveramos, no alcanzamos. Y eso es así, ¿verdad? El otro aspecto de la disciplina personal es que es predominante. Es decir, necesitamos tener dominio en nuestra vida personal. El dominio propio juega un gran papel en el alcance de los logros de la vida secular y también en la vida espiritual. Dominio propio es lo que necesita cada persona en todas las áreas de su vida. Y por último, necesita una disciplina determinante en la toma de decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones adecuadas es lo más correcto que una persona puede hacer, pero
necesita ser determinante para decir sí y para decir no cuando hay que decir no. Es determinante. Es así, ¿verdad? Entonces, de esa manera que uno puede salir adelante. La disciplina perseverante la podemos dividir en 4 aspectos. Primero, la disciplina perseverante tiene que ser, el creyente debe ser perseverante en su nutrición personal. La nutrición personal es algo básico en la vida, tanto secular como en la vida espiritual de cada creyente. El cristiano, y como vamos a hablar de la vida disciplinada del creyente, perseverante en la vida de su nutrición, el cristiano disciplinado no se alimenta con cualquier cosa que encuentra a su paso. No, eso es así, ¿verdad? Si una persona, ya viéndolo en el sentido secular, un atleta, ¿verdad? Ese atleta le exigen disciplinadamente que no coma cualquier cosa, ¿verdad? Porque sea que va a correr, sea que va a jugar cualquier carrera ¿cómo se llama?, de deporte profesional, los que están al cargo de esa persona ponen normas, ponen reglas disciplinarias en cuanto a su nutrición para que él logre la meta. Y eso es así. En la vida espiritual también nosotros, el Señor que es dueño de nosotros y que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para cada creyente, hermanos, Él quiere que nuestra nutrición sea una nutrición adecuada para cada desarrollo de cada creyente. No es cualquier cosa. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 Pedro capítulo 2, texto 2, viendo el versículo, yo sé que lo sabemos, pero el versículo de 1 Pedro capítulo 2, texto 2, que es básico para todo creyente recién convertido, pero para todos los creyentes en general, en particular, no importa cuántos años hayamos vivido en la vida cristiana, hayan pasado ya, siempre tenemos que tener este mismo anhelo, este mismo deseo. Dice 1 Pedro 2, 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. Amén. Hermano, desead como niños. Si la analogía que pone aquí el apóstol Pedro es de un niño, ¿qué es lo que un niño recién nacido desea? ¿Qué es lo que él desea? Él no desea que le den una pelotita. Él no desea que le den un juguetillo. Él no está deseando que le pongan muñequitos para estar viendo los muñequitos. No, ¿qué desea él? Él no lo entiende. Ni siquiera conoce el color de eso. Pero él entiende que tienen que ponerle algo aquí, por la boca, ¿verdad? Y él está ya mecánicamente, ya naturalmente, buscando con la boca por todos lados y se menea y él ni bien palpa algo y ya está queriendo chupar eso. Pero es que él desea naturalmente algo que necesita su cuerpo, la leche. Y ni bien pone a su mamá su pecho en ese bebé está chupe y chupe, trague y trague y trague y está incansablemente disfrutando la leche que está tomando. Es en el mismo sentido que nosotros, los creyentes, no importa cuántos años hayan pasado en nuestra vida, debemos desear la leche espiritual. ¿Cada cuánto? Todos los días, hermano. Todos los días. Yo no sé, me pasa, hermanos, pero es que siempre encontramos deleite en leer la palabra del Señor. Y encontramos deleite cuando alguien nos abre las Escrituras y nos lee las Sagradas Escrituras. Y estamos encontrando en eso una gran satisfacción, porque nutre nuestro cuerpo. Sea un mensaje dado así como en este momento yo estoy predicando, sea un mensaje a través de un folleto, sea un mensaje que usted lo está leyendo personalmente o lo está escuchando por la radio, no importa dónde, pero usted siente que esa leche lo está nutriendo. Y eso es muy importante en nuestras vidas. Aparte de que nosotros aprendemos personalmente a tomar nuestro pepe, el biberón. Agarramos el biberón, la botella, como quiera que le llame, y mire, se lo pone cada día. La pregunta es esta. ¿Tenemos deseo de beber la leche? ¿Deseamos esta leche? ¿O ya se terminó ese deseo?
ya no existe. Es triste cuando ya a un creyente, hermano, se le ha terminado el deseo de leer la Biblia. Está viendo un montón de cosas por la pantalla, por el internet. Se nutre de muchas cosas, pero la palabra de Dios está bien guardada, pero bien guardada en el armario. ¿Verdad? Y sucede como una señora que la fueron a evangelizar. No sé si alguna vez les conté eso, pero fueron a evangelizar a una señora, ¿verdad? Y entonces la señora se molestó. Porque los que habían llegado a evangelizarla la estaban diciendo, y ella era cristiana. Yo soy cristiana, dice. Y entonces quieren que traiga mi Biblia. Y trajo su Biblia, abrió la Biblia, y la sorpresa de ella es que los anteojos que había perdido hacía 3 años, estaba ahí en medio de la Biblia. Pues se nutría a los 3 años. ¿Verdad? ¿Cómo estamos en eso? Yo solo quiero, no me contesten a mí, pero reflexionemos. Yo leo, mi meta es leer la Biblia todos los años, una vez por año, una vez por año, una vez por año. Esa es mi meta, ya voy, ahí voy, otra vez, termino y vuelvo a empezar. Ya perdí cuántas veces he leído, ya perdí cuántas, no estoy para decir he leído tantas veces, no, mi meta es leer la Biblia todos los años. Y cada vez que leo la Biblia encuentro que me nutre, que me enseña, cosas que no había aprendido, ahora las aprendo. Bueno, la nutrición en la vida del creyente debe ser con la leche. Y con la leche espiritual no adulterada. Y aquí hay una condición, hay una advertencia. Aquí la enseñanza nos dice que el creyente, no solo porque le digan que es la palabra de Dios, debe tragarse todo. No, lo que ve por la televisión, lo que ve por la radio, el internet, no importa, no importa. Hay que aprender a discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Porque podría ser que esa leche ya esté adulterada. Imagine que a través de la palabra que usted podría estar escuchando de algunos predicadores por la televisión, ya son grajeas en la leche que van metiéndole el error, el engaño, le van metiendo la apostasía, le van metiendo cosas que Dios no dice, que Dios no dice. Y ahí están grandes hombres y mujeres también enseñando al mundo entero de que la salvación se pierde, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿enseña eso el Señor? ¿Esa es la leche que el Señor? No, esa no es la leche que el Señor nos ha dado, la legítima, ¿verdad? La leche espiritual nos enseña que la salvación es permanente, es una posición en Cristo. El creyente posicionalmente viene a ser salvo porque ha sido salvo no por sus propios medios, no por sus propias obras, no por sus propios esfuerzos, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús dice claramente, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 2, texto 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recientemente se ha agregado una pareja ahí al grupo de Nicoya que han pertenecido a un grupo denominacional. Pero dicen, ahora que nosotros venimos a escuchar esta forma de doctrina, nosotros descansamos. Antes no descansábamos, porque vivíamos así, que si nosotros pecábamos, perdemos la salvación. Y si dejábamos de diezmar, peor. Tienen a la gente sumergida en el engaño, en el error, a conveniencia. Y la conveniencia es el dinero. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Y esa disciplina debe ser una disciplina perseverante de nutrición. ¿Qué debemos hacer? Aparte de que la palabra la debemos de desear como leche, debemos amar la palabra. Es que hay que amarla. Salmos 119, texto 4. Salmos capítulo 119 y versículo 4. Dice Salmos 119, 104, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Mire, que sean guardados tus mandamientos. Versículo 97, siempre del 119. 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Aquí ley es para referirse a la palabra del Señor, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo. Aquí pone
el predicador y el Espíritu Santo dirige al predicador, al que está escribiendo el Salmo, a hablar en título personal. Yo. ¿Cuánto amo yo? No cuánto aman ustedes, sino yo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. No, aquí no es cuestión de decir, oh, Dios, cuánto te amo, levantando las manos, te amo, te amo. No. Aquí es, ¿amo yo a Dios? Porque amo su palabra. ¿Verdad? Lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, texto 15. ¿Verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Este es el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No solo amamos la palabra, sino que también nos deleitamos en las Sagradas Escrituras. Salmos 1 al 3, ¿verdad? Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Nos deleitamos? Esa es de delicia, la palabra. Los que nos gusta la leche, la leche, nos deleitamos al tomar la leche, ¿va? Pero hay unas leches que no son tan agradables. Yo he tomado algunas leches que saben más a agua que a leche. Pero la leche, usted la disfruta, su paladar siente, ¿verdad? La leche. Lo mismo las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El salmista está diciendo que su palabra es la delicia, es delicia a su paladar. Entonces, todo eso nos deleitamos en las Sagradas Escrituras. Hay 4 cosas que nosotros debemos hacer con las Sagradas Escrituras. 4 cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer con la Escritura. Primero, debemos escudriñarla. Eso está en San Juan capítulo 5, texto 39, ¿verdad? El Señor a los judíos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice todavía los judíos, y no queréis venir a mí. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar, la palabra escudriñar significa rebuscar, ¿verdad? Es estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras, escudriñar, investigar la palabra del Señor, concordar, ¿verdad? Las mismas Escrituras, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, debemos relacionar, ¿verdad? Detalles de la misma Sagrada Escritura, escudriñando las Escrituras. Lo primero que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras. Segundo, debemos meditarla, es que hay que meditarla. Otra vez el Salmos 1 y versículo 1 dice que todo el día es ella mi meditación. Todo el día, el Salmos 119, texto 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Josué capítulo 1, texto 8, ¿usted recuerda ese versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, allí debemos meditarla. ¿Qué más debemos hacer con la Sagrada Escritura? Debemos memorizarla. La Sagrada Escritura debemos memorizarla. No hay vuelta de hoja, no hay otro camino, no hay otra manera en que el creyente pueda prepararse y equiparse en la vida espiritual con la palabra de Dios, sino que la tenga en su mente. Porque la ha memorizado. Ha memorizado la Sagrada Escritura. Salmo 119, texto 11, mire. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, note esto, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Cómo será ese asunto de poder guardar en el corazón la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos guardar la palabra de Dios? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el canal? Es la mente, es que tenemos que memorizarla. Hemos guardado la palabra en el corazón porque ha entrado por aquí, por los ojos, y la hemos memorizado, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. Y el Salmo 119, 129. Mire, 119, 129 dice, maravillosos son tus mandamientos, por tanto los ha guardado mi alma. Los ha guardado, quiere decir que pasaron por el canal de la mente. Hemos dedicado tiempo a memorizar las Sagradas Escrituras. Allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, texto 13, me encanta mucho porque está bastante relacionado con eso. Segunda Timoteo, capítulo 1, texto 13, dice que los ancianos aquí, los responsables de la iglesia, dicen, retén la forma de las sanas palabras. Retén. Bueno, no, perdón, los ancianos, este es un mandato personal a Timoteo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, ¿cómo debemos retener la forma? ¿Cómo? Pues eso no es de otra manera. Es que hay que memorizar la Sagrada Escritura. En Tito capítulo 1, texto 9, es el versículo que estaba mencionando. Dice 1:9 de Tito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Ah? No adulterada. Mire, es que aquí va siempre poniendo el cerco, va acercando, no deja espacio. El Espíritu Santo dice, tal como ha sido enseñada. No como la enseña David Cuellar, no como la enseña otros. No, aquí es tal como ha sido enseñada. ¿Quién la ha enseñado? ¿Quién la ha enseñado? La palabra. El Espíritu Santo. La revelación, la inspiración de la Sagrada Escritura la ha hecho el Espíritu Santo. Y entonces aquí, tal como ha sido enseñada. Ni aumentándole, ni quitándole, ni poniéndole como a mí me parece esto o lo otro. No, es tal como ha sido enseñada. Con capítulo y versículo. Así. Con capítulo y versículo. Entonces debemos memorizar la Sagrada Escritura. Y en último, la cuarta cosa es que hay que guardarla. Hay que guardarla. Eso está en Salmos 119, texto 9. Otra vez, Salmos 119 y versículo 9. Dice Salmos 119, texto 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar su palabra. Guardar tu palabra. Guardar tu palabra aquí tiene que ver con llevarla a la práctica, obedecerla, sujetarnos a las Sagradas Escrituras, al libro, estar dispuesto, en disposición de nuestro corazón a hacer lo que Dios dice a nuestras vidas por medio de su santa palabra. ¿Verdad? Entonces, de aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, y eso significa obedecerla. Allá en Juan capítulo 14, texto 15, que es el versículo que estaba mencionando anteriormente, Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este escritor Juan, ¿verdad? Que es el evangelista, es el mismo escritor de las cartas, primera, segunda y tercera carta, Juan. Pero Juan dice en su primera carta, capítulo 2, texto 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Verdad? Yo puedo desgarrarme diciendo, yo conozco al Señor, pero vivo como mundano. ¿Cómo entonces se concuerda eso? ¿Cómo se relaciona? No calza, es que eso no calza, ¿verdad? Si yo digo que conozco al Señor, el siguiente paso es guardar su palabra, obedecer su palabra, hacer lo que el Señor dice a mi vida, estar dispuesto a someter mi cuello a la voluntad del Señor a través de su palabra. Entonces, la cuarta cosa aquí es guardar su palabra. Y el texto 23 de capítulo 14 igualmente dice, respondiendo Jesús, les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. O hay una íntima relación entre el Padre, el Hijo y la persona que es disciplinada en perseverar, en guardar su palabra. Guarda su palabra, obedece su palabra, lo ama el Señor, pero lo ama el Padre. Y no solamente eso, hacen morada en él. Este no es un cualquier creyente, este es un creyente especial, este es un creyente que ocupa un lugar especial en el corazón del Señor y en el corazón del Padre. Haremos morada con él. ¿Verdad?
Entonces, 4 cosas aquí que el creyente debe hacer con la Sagrada Escritura. Dejamos ahí la nutrición y nos vamos al siguiente punto que tiene que ver con la disciplina perseverante, es que el creyente debe perseverar en su higiene personal. La higiene personal, ¿verdad? Otra vez, dice, se necesita disciplina para ser higiénico, ¿verdad? Para ser higiénico se necesita disciplina. Y yo creo que aquí en San Ramón mucho más. Perdón, ¿qué está diciendo? Porque aquí es más frío y si no hay una ducha caliente, le aseguro que bañarse en la mañana requiere gran esfuerzo, ¿verdad? Recuerdo yo que viajábamos, yo tenía como unos 18 años, cuando viajábamos a San Andrés Lempira, allá en Honduras, y le aseguro, es helado, helado, helado. Las partes más heladas de nuestro país es ahí. Y que para esos tiempos ni electricidad había en ese sector. Y en la mañana para irse a bañar, uno quería bañarse con todo y la chamarra. ¿Verdad? Pero, hermanos, la higiene personal, así como secularmente se nos demanda higiene y nos agrada ser higiénicos, ¿verdad? Nos agrada ser higiénicos. También a las demás personas les agrada una persona que es higiénica, ¿verdad? Es higiénica, se respira limpio, agradable, y luego si usa alguna loción, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Los hombres somos más desarreglados. Las mujeres son más higiénicas, ¿verdad? Por lo general, por lo natural, las mujeres tienen como norma ser más higiénicas que los varones. Es así, ¿verdad, Pablo? No está muy de acuerdo conmigo, pero es que lo que pasa que imagínense que un hombre trabaja duro de sol a sol en el campo, en construcción y en cualquier otra cosa, pero le aseguro que cuando viene a la casa, la esposa debe amarlo verdaderamente, porque qué olor que se siente, ¿ah? ¿Verdad? Las mujeres pueden hacer grandes esfuerzos, grandes trabajos, pero están en su casa y ellas buscan la manera de cómo cuando su esposo venga, que huela algo agradable. Las condiciones se prestan más, ¿verdad? Pero hermanos, la higiene personal significa depurar del cuerpo todo lo contaminante, todo lo contaminante. Bueno, ¿dónde encontramos eso, hermanos? En la carta a los Hebreos, capítulo 12. Mira, carta a los Hebreos, capítulo 12. Ahí el escritor de la carta a los Hebreos escribe ese primer versículo que nos enseña este aspecto. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, si hacemos un alto aquí, hay una coma, ¿verdad? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos son todos los que estaban en el capítulo 11. Toda esa gente del capítulo 11 son los testigos. En derredor nuestro, tan grande nube de testigos, comenzando por Noé, por Abraham, por Isaac, todos esos, ¿verdad? Que están ahí, son una nube, incluso Sara está ahí. Y entonces dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que ellos hicieron. Nosotros tenemos ejemplo, una nube de testigos de fe. Y esta nube de testigos hicieron lo que nosotros también debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego, acto seguido, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo creyente convertido al Señor Jesucristo es un creyente que desde el momento que se convirtió comenzó una carrera. Hemos comenzado la carrera de la fe, la carrera cristiana, la carrera de ser seguidores del Señor Jesucristo, la carrera de ser testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo, no de Jehová, somos testigos de Cristo. El único testigo de Jehová fue el Señor Jesucristo. Y nosotros somos testigos de Cristo, pero en esta carrera que debe correrse con paciencia, hermanos, esta carrera demanda. ¿Qué demanda de nosotros? Demanda que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínense que una persona está
está involucrada en que va a correr una carrera de maratón, ¿verdad? Una carrera maratónica es una carrera que requiere y demanda de una persona, aparte de su higiene personal, demanda que esa persona no lleve peso, que su ropa incluso sea una ropa ligera, liviana. Sus zapatos deben ser livianos, lo más livianamente posible, porque va a correr. Y en esta carrera él necesita despojarse de todo peso. Miren que un hombre va a correr, va a estar en la lista de los corredores, pero él decide llevar su tambito de agua. Le pesará. ¿Es necesaria el agua? Sí es necesaria, pero le pesa. No tiene que llevarla. No debe llevarla. Porque le pesa. Y aparte de eso, él no solamente lleva un botellón de agua, lleva una Coca-Cola, lleva ahí churros y todo lo demás para ir galgueando en el camino. ¿Usted cree que ese hombre va a llegar bien? No va a llegar, porque lleva peso y cosas que le van a perjudicar en su carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto está relacionado, hermanos, con Efesios capítulo 4, texto 22. Carta a los Efesios en capítulo 4 y versículo 22, que yo sé que para creyentes ya maduros esto puede sonar como para niños. Pero es que, hermanos, no importa cuántos años hayamos caminado, corrido en esta vida como creyentes, siempre tenemos que estar haciendo esto, siempre. Mire, del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si yo en mi vida personal, como creyente, me olvido que tengo un viejo hombre, que hay una naturaleza caída, que tengo en mí todavía el hombre adámico, entonces, hermanos, me estoy engañando, me estoy equivocando, porque con todo creyente convertido, siempre se encuentra la antigua naturaleza. Y aquí es donde el apóstol Pablo está diciéndonos a todos los creyentes, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El David antiguo, el David viejo, ese David está viciado con los deseos engañosos. Y hermanos, si yo me descuido, si no me despojo, si no quito de mí ese poder en mi vida, entonces voy a terminar siendo engañado. Voy a fracasar en mi vida espiritual. Y luego él enseña, él está diciendo, exhortando a los creyentes, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, qué bonito. Despojados del viejo, pero vestidos del nuevo, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe que hay creyente, hermano, que hay creyente con quien no se puede conversar? No sé si a usted le ha pasado, pero hay creyente con quien no se puede conversar porque en su mente tiene todavía cosas del pasado, tiene cosas que pertenecen al mundo, ¿verdad? Y ni bien usted comienza a conversar con ese creyente, va a comenzar a detectar que en la mente de ese creyente todavía existen cosas del pasado. Y ya no puede hablar si no está hablando de repente con sátiras, con odio o con rencor, y está hablando también a veces hasta con malas palabras. A veces hasta con malas palabras. Porque su mente la tiene saturada de todo eso. Saturada. Y hay personas, creyentes también, que su mente la tienen saturada de malicia, de mala intención, de segundo sentido. De malicia hacia el sexo opuesto, por ejemplo. No le pueden hablar a una mujer o a una muchacha si no van ya con segunda intención, porque no han sido renovados en el espíritu de su mente. Entonces, eso es antihigiénico. Eso es antihigiénico en la vida cristiana, ¿verdad? Si nos acercamos a una hermana, debemos hablarle con pureza, con sinceridad, con amor, pero con respeto.
porque tenemos una mente pura. Pero hay algunos que dice Tito ya que son réprobos en cuanto a la manera de pensar. Sus pensamientos están completamente corrompidos. Bueno, seguimos. El creyente debe mantener la disciplina de la confesión personal. Eso es, cuentas cortas y claras. Mire, aparte de que se cuida en su higiene de su mente, de su cuerpo, está también cuidando, hermanos, este aspecto de la confesión. Confesión. Creyente debe estar continuamente confesando sus cosas que no están buenas, no están bien, ¿verdad? Deben ser confesadas. ¿Qué es confesar? La palabra confesar es decir lo que hemos hecho. Eso es sencillamente, el sentido claro es, confesar es decir lo que hemos hecho y en qué hemos errado. Es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Es decir lo que Dios dice acerca de mí. Estar de acuerdo, Señor, he fallado, he pecado. Si Dios dice que yo he fornicado, entonces yo debo confesar eso como fornicación. Dios dice que fornicación es fornicación. Dice que adulterio es adulterio. Y si he adulterado, digo, Señor, he adulterado. He pecado, me siento mal por esto. Me siento mal. Si he robado, debo decir de esa manera. Igual si he mentido. Igual si me he emborrachado. Y si he cometido actos de avaricia, igual debo decir, Señor, he pecado en avaricia. Hay pecados, hermanos, que requieren la confesión a la iglesia. Y esto que le estoy mencionando: fornicación, adulterio, avaricia, maledicencia, hechicería, borrachera y otros relacionados a eso, deben ser confesados a la iglesia, porque es un pecado que no solo daña a la persona en su comunión con Dios, sino en su relación de comunión con la iglesia. Y también pone en entredicho el testimonio de la iglesia a la cual pertenece, porque imagínense que un hombre adultera. ¿Qué dice la gente de este hombre que ha adulterado? ¿Ah? Todos son iguales. Dice, mire, ahí en esa iglesia, todos son iguales. Entonces hemos puesto por el suelo el testimonio de la iglesia. Aparte de que somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces hay pecados que deben ser confesados a la iglesia, y eso tiene que ver con la disciplina ya eclesial, pero quiero hacer esta aclaración. Pero hay pecados que el creyente comete que no requiere confesión a la iglesia, pero sí debe confesarlos delante del Señor. Pecados de pensamiento. ¿Ha tenido usted pensamientos impuros, con malas intenciones, ¿verdad? De odio, de rencor. ¿Ha tenido esos pensamientos? Deben ser confesados delante del Señor. Inmediatamente que nos damos cuenta, Señor, perdóname, quita esto de mí, he pecado. Pecados de palabras, de repente, ¿verdad? Se nos salió alguna palabra que no tenía que haber salido y salió. Deben ser confesados delante del Señor. Y no requiere que el creyente esté confesando en la iglesia. Diferencias entre el creyente en el hogar con su esposa o con sus hijos, de repente, ¿verdad? ¿Habrá diferencias entre los creyentes en su matrimonio? Debe ser arreglado entre matrimonio. Aparte de ser confesado delante del Señor, debe ser confesado entre pareja. Entre pareja, perdóneme. Perdón, mire, actué de una manera que no tenía que haber actuado, perdóneme. Esto no vuelve a ocurrir. Voy a procurar que no ocurra más. Y la otra persona debe estar dispuesta a perdonar. ¿Verdad? La otra persona debe estar dispuesta a perdonar, porque no como ocurrió ya hace mucho tiempo una muchacha, yo le cometí no una cosa grave, pero parece que hubo como cierto encontronazo con esa muchacha y entonces yo le pedí perdón, perdóneme, le digo, no. Me dice, está bien, pero no cree que le puedo estar perdonando a cada rato. Bueno, ella no conocía bien el sentido de la palabra del Señor, ¿verdad? Ni yo tampoco, porque estaba aprendiendo. Pero sí, yo creo que en todo creyente, verdadero creyente, debe existir a flor de labio
y de su corazón el anhelo de pedir perdón, de confesar. Muy bien. Hay muchos versículos que nos hablan de este asunto, hermano, de la confesión. Por ejemplo, Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, texto 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, hasta ahorita, ¿qué horas? ¿Cómo estaremos? ¿Van a ser las 7? ¿5 faltan? ¿Termino ahí? ¿O seguimos hasta las 7? Ok. Primera carta de Juan, capítulo 1, texto 9. Dice ahí 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. La palabra aquí comienza con una condición. Si confesamos nuestros pecados. Si no confesamos, no. Es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hermanos, cuando la Escritura dice aquí, si confesamos, esta confesión es para creyentes o también se puede aplicar a los incrédulos. Este texto, esta demanda es exclusivamente para creyentes o se puede aplicar a los incrédulos. No, esta confesión no, hermano. Esta confesión es de creyentes. Porque la carta está dirigida exclusivamente a creyentes. Si usted lee el versículo 1 de capítulo 2, dice, hijitos míos, está refiriéndose a creyentes. Entonces no podemos usar este versículo, no es que sea un delito, un pecado, pero no está bien encajado. Decirle a los amigos, confiese su pecado. No, los amigos no tienen pecados que confesar. Y para que se acuerden de todos los pecados, los amigos lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero el creyente sí es exhortado, mire, motivado a confesar su pecado. Confesar. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando el creyente confiesa su pecado, encuentra paz. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Usted lo sabe de memoria. ¿Alguien sabe ese versículo? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está, desde el Antiguo Testamento. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto para pecados que cortan de la comunión a un creyente. Si el creyente encubre su pecado pensando que el tiempo va a solucionar su problema, no, está equivocado. Está equivocado. Si un creyente cometió pecado, digamos, era una pareja que se iba a casar, pero adelantaron el pastel. Y dicen, no, de todos modos nos vamos a casar. Y se casan. ¿Usted cree que el matrimonio le perdona el pecado? ¿El que se case le habrá de perdonar el pecado? No. Ese pecado está con vida. Ese pecado todavía va siguiendo a esa persona. Ese pecado lo va mortificando. Ese pecado lo va dañando. Ese pecado lo tiene contaminado. Ese pecado lo arrastra por todo el tiempo que lo mantenga. El que encubre su pecado no prosperará. Eso está muy claro. No habrá prosperidad ni espiritual, ni tampoco prosperidad económica, ni física, ni material, no habrá prosperidad. Porque Dios lo que va a traer es disciplina. Él va a traer disciplina. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Siempre motivamos a nuestros hermanos de que si hay cosas que los están afectando, los está mortificando, no importa cuánto tiempo tenga, lo mejor es que confiese. Lo mejor es que confiese. Es que la libertad del creyente está en ser honesto. La libertad del creyente está en decir, he pecado. Cuando ha pecado. Si no ha pecado, no ha pecado. Pero si pecó, es mejor decir pequé. Hermanos, los creyentes nos contagiamos, nos contaminamos por pecados de otros creyentes. Nos contagiamos por pecados de otros creyentes. Imaginen que un creyente pecó. Nadie se dio cuenta. Él ha pecado. Sea que se emborrachó, sea que robó, sea que está pecando por maledicencia, o ha fornicado o ha adulterado. Cualquiera de esos pecados que él haya cometido.
pero lo ha hecho sin que nadie se dé cuenta. Solo la persona con quien cometió ese pecado. Y han pasado los años y esa persona está tome y tome y tome la cena, predica, hace esto, hace lo otro y cuántas cosas, pero lo que él no se está dando cuenta que su pecado, que es antihigiénico espiritualmente, contamina a los demás. Contamina a los demás. Pues lo dice la primera carta a los Corintios. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, toda la masa se refiere a todos los creyentes. Porque está haciendo una analogía entre la masa y la levadura que se pone en el pan que se va a cocer, ¿verdad? Y todos los creyentes somos como un pan, la masa, y allí se pone la levadura. Es un creyente que anda en pecado, que ha cometido pecado, está entre los creyentes y esa levadura está llenando a todos los demás creyentes y los ha contaminado. Los ha contaminado. Y él cree que todo ha pasado sin que pase nada. No, no pasa nada, pero luego vienen cosas. Hay señales, hay manifestaciones en la vida de este creyente que no lo dejan tranquilo. No lo dejan tranquilo. Yo recuerdo que hubo una pareja que se casó entre nosotros. Se casaron. Pasaron por lo menos como unos 2 años de casado. Y comenzaron a ver señales. La primera señal es que la muchacha, bajando de las escaleras que tenía en la casa, se cayó y se quebró un pie. ¿Ven? Se quebró. Estábamos orando por ella para que el Señor pues la restaurara. Pero luego, en la parte de arriba estaban construyendo una segunda planta y el muchacho andando ahí revisando la construcción, se le vino una pared encima que casi lo mata. Que casi lo mata. Bueno, ahí están esos 2 casos, ¿verdad? Y pues vamos a visitarlos, a hablar con ellos, a darles consuelo. Y entonces, pero como que el Señor nos metió un rayo de luz ahí. Les digo yo, ¿y ustedes cómo están con el Señor? ¿Cómo está la vida de ustedes? Entonces ya agachó la cabeza a ella, ¿verdad? Y empezaron a decir que sí, que él tenía una novia en el trabajo y que eso, bueno. Pero entonces habló él. Y dice, miren hermanos, dice, yo dice, en realidad no me he sentido mal, no me he sentido bien todo este tiempo, dice, porque antes de casarnos, dice, cometimos pecado con ella. Antes de casarnos. Y habían pasado 2 años. Y habían estado entre nosotros, sirviendo, tomando la cena. Y nos habían estado contaminando. Pero el Señor trajo esto para sacar a luz el pecado. No hay pecado en la vida del creyente que quede oculto, hermano. Y eso tiene, ¿cómo se llama? Firma de parte del Señor. Está firmado por el Señor. No hay nada oculto que no haya de salir a luz. No hay. No existe. En la vida espiritual, todo pecado de un creyente siempre saldrá a luz. Siempre. Lo mejor será confesar. Bueno, hermanos, los creyentes, ya hemos llegado a las 7, nos detenemos ahí. Perdón, hermano. Que el Señor nos bendiga.